Bendiga en esta mañana. Yo creo que hemos sido grandemente bendecidos con la presencia del Señor en esta mañana. Recordamos que nuestros hermanos están en esta etapa final del retiro. Han viajado el pastor Carachi, el pastor Leiva, Avi, Miguel y otros hermanos seguramente, así que los recordamos en nuestras oraciones, no solamente en esta parte final del retiro, sino también su regreso a este lugar para que sean librados de todo mal. Así que vamos a levantar nuestras manos al Señor y también ponemos a todos nuestros hermanos que están pasando por necesidad y por enfermedad. Amén. Señor, te bendecimos en esta mañana y te damos gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Gracias, Señor, y queremos también acordarnos de nuestros hermanos que están allí en Pampa del Indio, Señor, disfrutando seguramente de este retiro junto a otros hermanos de aquel lugar, Señor. Los bendecimos, los cubrimos, Señor, aún en su regreso a Santa Fe y a sus distintos lugares, Señor, para que sean bendecidos, guardados de toda clase de mal, Señor. Los cubrimos como tu iglesia, Señor. También ponemos a cada uno de nuestros hermanos, Señor, aquellos que están pasando por distintas necesidades y aquellos que están pasando en su cuerpo por enfermedad, Señor, por dolencias, por dolores crónicos, Señor. Los ponemos en tu presencia, Señor, para que tu poder restaure sus cuerpos y nuestros cuerpos a plena salud, Señor, para que sigamos junto con el cuerpo de Cristo, bendiciendo y alabando y edificando a tu iglesia, Señor. Te damos muchas gracias. También bendecimos tu palabra en esta mañana, Señor. Señor, quizás no es nada nuevo, Señor, pero aviva tu palabra en nuestros corazones, Señor. Aviva, Señor, para que pueda hacer ese trabajo eficaz en cada mente y en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Los invito a abrir las Escrituras en el libro de Gálatas, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 11. Hay una historia allí, una situación que ocurre, pero no es en esa situación, sino en un pasaje específico en el cual me quiero referir. Gálatas capítulo 2, no sé si anda a partir del versículo 11. Creo que por el Espíritu Santo hemos cantado en esta mañana esta canción que decía: ¿qué puedo hacer o qué puedo traer o ofrecer al Señor? Nada podemos ofrecerle al Señor, en nada podemos jactarnos, Señor, hermanos, en su presencia, porque todo lo que podríamos hacer, nada sirve o nada es suficiente. Todo lo ha hecho el Señor Jesucristo. Amén. Dice así la palabra del Señor, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Está hablando el apóstol Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Estos son los judaizantes. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé, que era compañero ahí de Pablo, fue también arrastrado
por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros, que somos judíos de nacimiento, Pablo y Pedro, ¿no? Y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado, que tenemos clara esta doctrina, por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo también nosotros somos hallados pecadores, ¿es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, a esa legalidad de la ley, ¿no?, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. Estaba queriendo decir a la legalidad de la ley, no a la norma moral de la ley, a fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Yo quiero leer este pasaje con la versión de las Escrituras que dice: con Cristo he sido, porque se ajusta más, crucificado, y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, es decir, en este cuerpo terrenal, en esta existencia terrenal, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Un pasaje más. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Versículo 20 dice: con Cristo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este es un pasaje que justamente se encuentra en el contexto que hemos leído anteriormente, en esta situación de Pedro, que había caído en hipocresía, había sido arrastrado en su simulación, y con esto a Pedro y a los demás discípulos. Pedro, que tenía tan claro que todos, tanto gentiles como judíos, pertenecían ahora al pueblo del Señor, y todos tenían los mismos privilegios como pueblo de Dios. Habían venido unos hermanos de Jerusalén enviados por el pastor Jacobo, y él se juntaba con los gentiles a comer y compartía con ellos. Pero cuando vinieron estos hermanos, él se retraía. Y en esta conducta cayó en una simulación, en una hipocresía, porque al retraerse entonces estaba mostrando a los demás judíos que él estaba guardando la ley. Y la ley decía que un judío no se podía mezclar con un gentil. En su simulación estaba tirando todo esto que Pablo había construido como doctrina, la justificación por la fe y no por las obras. Entonces Pablo tiene que resistir, dice, reprender a Pedro
públicamente, porque lo que Pedro estaba haciendo lo había hecho de manera pública. Por lo tanto, era necesario que esta doctrina quedara firmemente afianzada para la iglesia. Y gracias a Dios por no solo elocuencia de Pablo, sino por la claridad y la firmeza de Pablo al plantarse en esta doctrina. Porque si no, hermanos, si Pablo en esa oportunidad no se hubiese levantado y proclamado esta doctrina públicamente, usted y yo hoy no estaríamos en este lugar alabando al Señor. Porque dependeríamos de nuestras propias obras. Porque justamente los judaizantes creían que la obra de Cristo no era suficiente. Era necesario añadir otras cosas como la circuncisión y otras cosas que guardar. Entonces, gracias a Pablo y a esta claridad que él tenía en cuanto a la doctrina, pudo plantarse frente a Pedro, que era un apóstol, era un discípulo de Jesucristo que había andado con el Señor y tenía clara todas las cosas, pero en ese momento, ¿qué pasó con Pedro? Fue arrastrado por su quizás querer agradar a los hombres. Y este pasaje que hemos leído, el pasaje 20, justamente está escrito en este contexto, así que no lo vamos a dejar de lado. Pero sí, Pablo nos enseña algunas cosas con respecto a este pasaje de Gálatas 2:20. Y vamos a ver algunas de estas cosas. En primer lugar, lo que dice este texto nos enseña el que usted y yo, nosotros, hemos sido crucificados juntamente con Cristo. Lo que primero debemos o notamos a través de este pasaje es que no es una exhortación, como vemos claramente en las Escrituras, a negarnos a nosotros mismos, a tomar la cruz. Porque el Señor hizo esa invitación, ¿no?, a aquellos que quieren ser sus discípulos. Y queremos seguirle, a negarnos y a tomar la cruz. No es este pasaje justamente una exhortación a esto, sino que este pasaje lo que nos enseña es un hecho consumado, un hecho que es real en usted y en mí y en Pablo. Con Cristo hemos sido juntamente crucificados. Si tenemos en cuenta el contexto de la amonestación de Pablo a Pedro, lo que Pablo está queriendo decir o lo que está diciendo en este pasaje es que aquel fariseo, Pablo era fariseo o fue fariseo, aquel fariseo orgulloso, soberbio, santurrón, que se jactaba en su obediencia a la ley como ese medio de salvación, había sido crucificado, había sido muerto. Saulo, porque era Saulo antes de su conversión, justamente antes de conocer a Cristo, se jactaba en muchas cosas. Y lo vemos en Filipenses capítulo 3,
a partir del versículo 4. Lo vamos a leer porque nos va a ayudar a entender mejor en las cosas en las cuales confiaba Pablo. Y dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Así que fíjense en todo lo que se jactaba. Déjalo ahí porque vamos a seguir leyendo. Fíjense en todo lo que tenía en qué confiar Pablo. En su viejo hombre, en su vieja naturaleza. En cuanto a la ley, irreprensible. Nadie podía decirle nada a Pablo porque él cumplía la ley. Al menos él creía que la cumplía, ¿verdad? ¿Saben qué pasa? Se encontró con el Señor. Y sus ojos en un momento quedaron cegados por esa revelación del Señor Jesucristo. Y luego sus ojos fueron abiertos. ¿Y sabe qué? Él se empezó a dar cuenta que todas esas cosas que él tenía como ganancia comenzaron a ser una pérdida. Dice, pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura para ganar a Cristo. Seguimos, un pasaje más. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe en Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Hermanos, Pablo entendió que la justicia de Dios había sido cumplida en esa obediencia perfecta de Cristo. Y no solo eso, sino que esa obediencia perfecta de Cristo fue imputada en la cuenta de Pablo y fue imputada en tu cuenta y en mi cuenta. Y es la justicia de Cristo la que ha operado en nuestro interior por la fe. Hermanos, un cristiano, un creyente, no es cristiano porque entiende acá intelectualmente que es un pecador y que necesita venir a Cristo. Un cristiano es aquel que ha sido aplastado, destruido en su orgullo, en su arrogancia, en su
como decía Pablo, en todas aquellas cosas que confiaba. Fue aplastado, porque ahora está juntamente crucificado con Cristo. Amén. ¿En qué nos podemos jactar, hermanos? A lo mejor usted dirá, bueno, yo antes de conocer a Cristo también llevaba una vida moralmente buena, correcta, como Pablo. O usted puede plantarse y decir, bueno, yo no era tan correcto como Pablo. La verdad que sí, yo viví una vida apartada totalmente de Dios, una vida inmoral. O quizás puede pensar en el peor de los pecados. No sé. Para Dios no hay diferencia de pecado. Eso lo hacemos nosotros, ¿verdad? Pero hermanos, todos éramos pecadores y merecíamos la muerte. Así hubiésemos llevado una vida correcta, o así hubiésemos sido el peor de los pecadores. Había una deuda que no podíamos pagar, no podíamos satisfacer la justicia de Dios. El único que pudo pagar y satisfacer la justicia de Dios fue la obediencia perfecta de Jesucristo. Y por eso hoy podemos estar aquí, hermanos. Somos entonces aquellos cuya arrogancia, cuya confianza en nosotros mismos ha sido aplastada, porque hemos sido juntamente crucificados con Cristo. Vamos a ver otro punto de lo que nos enseña el apóstol en este pasaje. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo en la carne, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Si usted y yo hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva vida en nosotros. Y no es otra cosa, no es nada más ni nada menos que la misma vida de Cristo en nosotros. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. ¿Acaso el apóstol está diciendo que porque ahora Cristo vive en nosotros, nuestra personalidad quedó anulada? Ciertamente no, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Pablo está respondiendo claramente en este pasaje. Poné de vuelta, por favor, Gálatas 2:20. Dice, vamos a ver, la referencia que hace a sí mismo, la alusión que hace a sí mismo en este pasaje. Y dice, con Cristo he sido. ¿A quién está haciendo referencia? Tácitamente, o da por sobreentendido. ¿A qué pronombre? Yo, ¿verdad? Con Cristo yo he sido crucificado. Y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que ahora vivo yo en mi cuerpo terrenal,
por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó a mí, ¿sí? Es decir que Pablo no quedó anulado porque quedó juntamente crucificado con Cristo. Lo glorioso, hermanos, no solamente de esta salvación es que nuestra deuda, no solo es que nuestra deuda quedó saldada, quedó en cero. Imagínense que usted tiene una deuda con el banco, ¿verdad? Y no puede pagarla y viene un amigo y le paga y le cancela la deuda. La cuenta vuelve a cero, ¿verdad? En nuestra salvación no solamente vuelve a cero la cuenta con la justicia de Dios, sino que es puesta a nuestra cuenta la justicia de Cristo. Ahora somos justificados. Justificados pues por la fe, ahora tenemos paz para con Dios. Volvemos a tener esa comunión con Dios, esa amistad con Dios. Podemos tener aún más intimidad con nuestro Dios, ¿verdad? Es decir que cuando Pablo dice Cristo vive en mí, ¿sabe cómo nos ve Dios? Justamente Él nos ve como si nosotros hubiésemos vivido la misma vida de Jesús. Cuando Dios nos ve a usted y a mí, Él ve a Jesús en usted y a mí. Porque Cristo vive en nosotros. Y porque nuestra vida ahora, hermanos, no está anulada, sino que está escondida con Cristo en Dios. Todavía tenemos un yo que piensa, un yo que actúa, un yo que decide, que razona, pero ahora es un yo nuevo. Es un yo que está guiado por el Espíritu de Cristo que vive en nosotros. Porque ahora Cristo vive en mí, dice Pablo. ¿Y sabe que Cristo vive en nosotros? No para que ya vivamos esta vida que Él nos dio para nosotros mismos. Dice en Romanos 7:4, hay una analogía que Pablo hace con respecto al matrimonio y la ley. Dice este versículo: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Es decir, que esta nueva vida que ahora está en nosotros, no es para que la vivamos para nosotros, hermanos, en nuestra propia comodidad, sino que esa justicia de Cristo, hermanos, nos impulsa, nos mueve a vivir ahora en obediencia.
antes éramos, ¿qué dice la palabra? Hijos de ira, hijos de desobediencia. Pero ahora, a causa de la obediencia perfecta de Cristo que ha sido imputada en nosotros, esa misma justicia de Cristo, y porque Cristo vive en nosotros, somos movidos a vivir en obediencia a su palabra. Somos movidos a vivir para agradar a Cristo y no a nosotros mismos. ¿Lo cree, hermanos? Esta es un hecho, es una declaración. Por lo tanto, y esto nos lleva al último punto, ¿cómo podemos vivir en esta verdad? De estar o de haber sido juntamente crucificados con Cristo y de creer que ya no somos nosotros, no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros. ¿Cómo podemos vivir de acuerdo a esta verdad? Lo responde Pablo en este mismo versículo, ¿verdad? Dice: lo que vivo en la carne, en este nuevo yo, que es guiado por el Espíritu de Cristo, porque Cristo vive en mí, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo quiero que vayan pasando los músicos. Es por la fe, hermanos. La fe no es en sí misma un instrumento de salvación, ¿verdad? Sino que es un instrumento que ni aún nacía de nosotros, sino que Dios en su gracia y su misericordia nos dio la fe. ¿Te das cuenta, hermano, que Él te dio la fe a vos y a mí para que pudiésemos creer en Él? ¿Somos realmente conscientes de esto, hermanos? La fe para que demos este paso y pudiéramos apropiarnos de todas las bendiciones que tiene la salvación en nuestras vidas. El justo, dice la palabra, por fe vivirá. Es por la fe, hermanos, que nos movemos y andamos, no por nuestra vista, ni por nuestros sentimientos. Es por la fe, hermanos, que creemos que el pecado no se enseñoreará de nosotros. Es por la fe que entendemos y creemos que hemos sido libertados del pecado. Ya no puede gobernarnos a su antojo. Porque Cristo ahora vive en mí. Creamos esto, hermanos. Cristo vive ahora en nosotros por su Espíritu. Y es el que nos ha dado el poder para vencer el pecado en nuestras vidas. Dice Pablo que hay un pecado que mora en nosotros. Es verdad. Seguimos siendo, o el pecado sigue siendo nuestro enemigo. El mundo
es nuestro enemigo, el diablo es nuestro enemigo. Pero ¿qué dice la palabra? Confiad, yo he vencido al mundo. ¿Qué dice la palabra? Que somos ahora esclavos de Jesucristo y que el pecado ya no puede reinar en nuestro corazón. Esto es una verdad, hermanos, y el Señor lo ha hecho por nosotros. Nosotros, por la fe, tenemos que proclamar la verdad de Cristo en nuestras vidas. Es verdad, hermanos, que estamos en esta lucha diaria contra el mundo, contra el diablo y contra el pecado, nuestra carne. Pero hermanos, Cristo venció en la cruz. Y porque Cristo venció en la cruz, y Él, hermanos, no solo murió, resucitó. Y ese mismo poder que lo levantó de la muerte opera en nosotros. Creámoslo, hermano, para vivir en esta novedad de vida, para vivir por fe y en fe cada día. Desde que me levanto hasta que me acuesto, hermanos. Mi yo no es un yo anulado. Mi yo es un yo quebrantado en la cruz de Cristo. Es un yo que se desespera porque ya no confía. Ya no confiamos en nuestras propias fuerzas, hermanos, sino que es un yo que busca a Cristo cada día, porque depende de la justicia de Cristo. ¿Me explico? Aunque en esta lucha sintamos que no podemos, hermanos, no es verdad. Tenemos que plantarnos o permanecer firmes en lo que Dios nos ha revelado en su palabra, como hijos de Dios, como cuerpo de Cristo. Y es en esta verdad que tenemos que vivir plantados y proclamarla a los huestes de oscuridad, de tinieblas que vienen a querer sembrar esa duda en cuanto a mi lucha en contra del pecado, el mundo y el diablo. Es en estas cosas que tenemos que permanecer firmes por la fe, porque Cristo venció. Dice Pablo, soy más que vencedor. No estamos plantados en un triunfalismo, hermanos, o en cierto éxito. No, estamos plantados en esta obra preciosa de Jesucristo en la cruz del Calvario, en la justicia perfecta de Jesucristo, en esa obediencia de vida. Su amor, dice, nos constriñe, nos aprieta. Y es ese amor que nos empuja por la fe a vivir en esta vida preciosa para agradar al Señor en todo y para vivir para su gloria. Amén. Yo te invito a que te levantes en esta mañana. Y si quizás estás en esa lucha, porque somos esta iglesia militante que todavía está luchando contra
el mundo, el demonio y contra la carne. Hermanos, no estamos solos. Cristo vive en nosotros. Créelo, Cristo vive en nosotros. Proclamalo, decilo fuerte. Cristo vive en mí. Cristo vive en mí. Aleluya. Aleluya. Yo quiero más de ti y habitar en su presencia. Yo quiero más de ti. Créelo, hermano. Levanta tus manos y proclamalo. Cristo está en nosotros. Su poder opera en la iglesia. Su poder opera en mi vida. Soy más que vencedor en el Cristo. Aleluya.
Muchas gracias, Señor, por esta verdad revelada en tu palabra, Señor, que nos sigue animando y nos anima, Señor, cada día a seguir corriendo la carrera que tenemos por delante, Señor, a seguir peleando la buena batalla de la fe y a seguir perseverando, Señor, en la fe. Gracias, Señor. Gracias porque tú vives en nosotros. Y porque tú vives, nosotros vivimos. Aleluya. Te glorificamos, Señor. Y te damos gracias. En el nombre de Jesús. Amén.